Buenas tardes chicos, les voy a hacer un video para tratar algo de teoría que no estamos tratando en los PDF. La mayoría están trabajando muy bien en los PDF. Recuerden que el tercer trabajo se entrega el 12 de abril, no lo olviden, y que quienes no entreguen los trabajos van a rendir evaluación escrita de todo lo visto durante este periodo de contingencia o de cuarentena. Bien. La gran mayoría de ustedes está trabajando muy bien, así que muy contento al respecto. Quería dilucidar alguna duda con respecto al punto número 11, porque las respuestas que habían enviado eran muy cortitas y en realidad por lo menos, no digamos una carilla, pero media carilla tienen que poder explicar basándose en algo reglamentario y lo que hablamos en clase de cada uno de estos incisos. Por ahí algunos un poco más, por ahí algunos un poco menos. Obviamente, no todos van a poder hacer media carilla. Y algunos por ahí les llevan más de media carilla. Por ejemplo, si digo, el manómetro pierde en su mecanismo, la respuesta más lógica sería, se deberá reemplazar el manómetro. Punto. Pero eso no lleva media carilla. Entonces, ¿cómo respondemos? El manómetro pierde en su mecanismo. Bien, si el manómetro pierde en su mecanismo, el manómetro está formado por un cuadrante de 10 centímetros de ancho. ¿Qué más? Traten de recordar todas las características del manómetro. Entonces las van diciendo. El manómetro entonces debe ser impermeable, debe ser resistente al polvo, debe tener un vidrio irrompible, dan todas las características. Por ese motivo es que el manómetro es un instrumento de precisión que se utiliza para, y ahí dicen para qué se utiliza para comprobar la estanqueidad de una cañería, con o sin artefactos conectados, con sus llaves de pasos abiertas y tapones en los extremos, y ahí van explicando el procedimiento donde se va a utilizar ese manómetro. O sea, si yo les digo el manómetro pierde en su mecanismo y ustedes me dicen hay que reemplazarlo, no es una respuesta. A ustedes, a un cliente, no le pueden dar esa respuesta. ¿Por qué hay que reemplazarlo? Entonces, lo que ustedes hacen es fundamentar la respuesta con todo lo que ustedes conocen sobre el reglamento. De ahí recién van a llegar después de todo eso que dije, van a llegar al punto donde ustedes van a decir que ese manómetro se monta sobre ese barral, y aunque el barral no tenga pérdida, si el manómetro tiene pérdida, como la llave de paso está posterior al manómetro, el manómetro queda formando parte de esa cañería, por lo cual una pérdida en el manómetro indica o implica una pérdida en la cañería. Yo no voy a saber si la que pierde es realmente la cañería o es la pérdida del manómetro. Por eso es que se debe reemplazar. ¿Cuánto escribieron ahí? Más de una carilla. ¿Está? Bien. Otro inciso, como por ejemplo el inciso G, es para pensarlo un poquito más. No lave los accesorios con thinner. Recuerdan que dijimos que la limpieza era fundamental. Armé la cañería, pero al hacer la prueba de hermeticidad no pierde. Bueno, ahí tienen para escribir no una carilla, 10 hojas, pero bueno, por lo menos una carilla. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo resolvería? Dicen. ¿Cómo resolvería? Entonces ustedes van a tener que decir, voy a resolverlo de tal o cual manera porque tal o cual cosa. Y ahí es donde empiezan a fundamentar. Es larguísima la fundamentación para esto. Pero bueno, piénsenlo, es para pensarlo. Y ahora vamos a lo que nos atañe, que es la clase teórica que ustedes van a necesitar. En realidad lo que ven en pantalla es la unidad de diámetro de cañería, lo que significa cálculo de cañería. El cálculo de cañería, los que tuvieron clases el año pasado, saben que no se puede dar por internet. Yo no puedo explicarles un cálculo de cañería de esta manera virtual. Es por eso que aunque ustedes ven diámetro de cañería, nosotros lo vamos a saltear. Vamos a retomar cálculo cuando nos reincorporemos en forma presencial. Vamos a ver el cálculo de tercera y el cálculo de segunda, o sea, el cálculo de cañería interna y el cálculo de prolongación domiciliaria, batería de medidores. Pero vamos a saltear todo esto, toda la parte del cálculo, y vamos a empezar con la unidad de cocina, calefactor,
termotanque, calefón, los artefactos. Pero para eso vamos a hablar un poquito del manejo de calor. El manejo de calor es la transferencia de energía de un cuerpo a otro o de una parte de un cuerpo a otra. Nosotros en gas nos atañe un poquito esta parte de transferencia de calor con las tres formas, los tres procesos físicos por lo que se produce esa transferencia, las tres formas de transferencia de calor, que son la conducción, la radiación y la convección. Nosotros vamos a empezar explicando un poquito lo que es la convección. Si vemos esta pava, el agua dice es calentada por la placa, esta placa, con este quemador. Esta pava calienta su base, el agua asciende, esta parte roja asciende, mientras que el agua más fría, que estaba en la parte superior, que no está siendo calentada, desciende. Ese movimiento se torna cíclico y a eso se llama convección. Entonces podemos decir que la convección es el movimiento de un fluido en un ambiente o en un recipiente en forma de círculos, óvalos o semicírculos. Bueno, ahora vamos a ver un poquito esto que les busqué. Acá vemos la convección. Podemos ver lo mismo que en el otro gráfico, como las partículas calientes ascienden mientras que las más frías descienden, en una forma de círculo. Pero si nosotros vemos un poquito más abajo acá, tenemos el gráfico de lo que sería en un ambiente. En un ambiente, ¿por qué me atañe a mí esta forma de transferencia de calor, la convección? Porque en un ambiente el calor tendría que ser lo más homogéneo posible. ¿Qué significa esto? Que en toda la habitación, dentro de lo posible, haya el mismo calor. Para eso yo tengo que asesorar al cliente dónde ubicar los distintos artefactos de calefacción. Esos artefactos pueden ser, por ejemplo, calefactores. Debo ubicarlos de manera de optimizar el calor en el ambiente, que sea lo más eficiente posible ese artefacto para ese ambiente. Y para eso una de las cosas que tengo que tener en cuenta es la convección. Bien, fíjense cómo este artefacto ubicado en esta pared asciende el calor. Ese calor llega al otro extremo y empieza a descender, pero va empujando al aire frío. O sea, la masa de aire está en constante circulación. Este calor asciende, empuja la masa de aire, que a su vez esta masa de aire frío lo que hace es ir hacia el lado del artefacto que está generando el calor. Con el tiempo, toda la habitación va a estar bastante homogénea en calor. Bien, vamos a este otro ejemplo. Fíjense como en la parte superior de una habitación siempre va a haber más calor que en la parte inferior, por eso dije bastante homogénea, pero siempre en la parte inferior va a estar un poco más fría que en la parte superior, porque además de esta convección que estamos viendo, también está el hecho de que el calor va a tender a ascender, o sea que no todo el calor va a descender. Fíjense que acá tengo rojo y acá no tengo rojo. No todo el calor que asciende va a descender. Muy bien, estos son calefacción por convección. Fíjense este ejemplo, esto es de un vendedor de calefacción por infrarrojos. Fíjense que en este caso tenemos la convección que estamos hablando. Calor asciende, va por el techo, desciende, al descender ya se empieza a mezclar con el aire frío y acá hace más frío. Este es el movimiento de convección. En cambio acá estos vendedores de paneles lo que dice es que este panel irradia calor, calienta por irradiación, irradia calor, con lo que la irradiación va a ser 360 grados. Va a irradiar calor 360 grados alrededor de él. ¿Es verdad esto? Esta figura que ustedes ven acá, ¿es verdad? O sea, acá van a tener los pies fríos y acá van a tener los pies calentitos. ¿Es real eso? Piensen.
Piensen, este artefacto irradia calor 360 grados, eso es correcto. O sea que el calor es irradiado hacia el suelo, eso es correcto. En este caso, el calor no es irradiado hacia el suelo, eso es correcto. Hasta ahí vamos, fantástico. Irradia calor hacia el suelo. Ese calor que va irradiando hacia el suelo, ¿hasta dónde llega? ¿Qué pasa con el calor? El calor, dijimos que tiende a qué. ¿Se acuerdan acá? ¿Tiende a qué? ¿A mantenerse dónde? A mantenerse arriba. Si el calor tiende a mantenerse arriba, en esta figura nosotros vamos a suponer, vamos a inferir que este calorcito que está mostrando con una flecha recta que va a llegar hasta la pared de enfrente, obviamente en algún momento muy cercano al calefactor va a buscar de subir. ¿Y qué va a pasar con esto? Si busca de subir y todo este calor que vemos que va hacia el piso busca de subir también, va a pasar que se va a querer generar una convección, pero cuando este calor quiera bajar se va a encontrar con esta parte que también está cálida y no va a dar la vuelta, no va a girar, no va a ser una convección perfecta. O sea que cerca de este artefacto vamos a tener un calor envolvente 360 grados, más o menos hasta donde están las figuras, y de acá para acá vamos a tener la habitación fría. Eso es lo que sucede con estos paneles. ¿Está? Muy bien. Yo sabía que ustedes seguramente lo habían pensado de esa manera, por eso les di 5 segundos para pensar, con eso sé que lo sacaron. Ok. En el caso de los artefactos, tenemos por ejemplo un calefactor donde la chapa está caliente. Pero ¿por qué está caliente la chapa si no tengo fuego? En realidad el fuego lo tengo dentro de otro lugar llamado cámara de combustión, que ya lo vamos a ver cuando veamos la unidad de calefactores. Pero por lo pronto, para el tema de la transferencia de calor, podemos decir que el calor se produce dentro de la cámara de combustión por el fuego directo. De ahí, esta cámara de combustión que es de metal y está unida a todo el artefacto que es de metal, que también tiene una chapa cobertora que es de metal, hay una conducción entre todos estos elementos de metal y resulta que la chapa también está caliente. En el artefacto calefactor podemos ver bien un ejemplo o ejemplificado cómo es la conducción. Por último, la radiación es la tercera forma de manejo de calor o de transmisión de calor que vamos a analizar. El calor, dice, atraviesa el espacio en forma de rayos infrarrojos. Si vemos acá, en la figura, en este hogar, no hay nada entre la fuente de calor y el animal que está cercano. Pero se está calentando. ¿Por qué se está calentando? Vamos a revisar un poquito. Cuando te encuentras próximo a un fuego o a una lamparita, notas que da calor. La energía que te llega del foco de calor se ha propagado lateralmente desde el fuego o la lamparita hasta ti. Este calor no se propaga hacia arriba por convección, como vimos recién. Tampoco se propaga por conducción, ya que el aire no es un buen conductor. Este calor se ha propagado por radiación. Las partes calientes de la llama o de cualquier objeto caliente emiten calor en forma de radiación, en forma de rayos infrarrojos. Se propagan en todas las direcciones. Cuanto mayor es la temperatura en un objeto, más calor transmite por radiación. En el caso de nuestros artefactos de gas, en el caso este que hablábamos de la convección, podemos decir que este artefacto, ¿qué está haciendo además? Está irradiando calor. También está irradiando calor. Si yo pongo las manos delante del artefacto, voy a sentir calor, no tanto calor como en la parte superior. Este caso también irradia calor. ¿Cuál es la fuente de radiación de calor mayor? El sol. El sol nos llega en forma de rayos luminosos, ultravioletas. Cuando se hace carne asada, la brasa no está en contacto con la carne, sino que esa brasa irradia calor y hace que le llegue a la carne asada.
En este caso, ¿se acuerdan que habíamos hablado que esto no es tan así como dice el dibujo? ¿Cómo podemos pensarlo? Si esto fuera un asado, yo me puedo parar a 1 metro de distancia y no me estaría quemando. Podría aguantar el calor. Ahora, si yo me parara 1 metro arriba del asado, no podría aguantar el calor. Eso significa que, además de la radiación, hay convección. Comienza a haber convección, porque el aire que se va calentando por radiación tiende a ascender y evita que esta radiación se propague demasiado en forma horizontal. Se empieza a propagar en forma horizontal y el aire empieza a ascender. Entonces hace que no llegue este rayo. Bien, esas son las 3 formas de transferencia de calor: radiación, conducción y convección. ¿Cuáles se dan en nuestros artefactos de gas? Las 3. Siempre, en todos. En algunos se va a dar más una forma, en otros se va a dar más otra. Por ejemplo, acá tenemos muy poquita, ¿qué? Muy poquita conducción. ¿Dónde conduce? Conduce solamente en lo que sería la cabeza del quemador o el cabezal del quemador, parte del cuerpo del quemador y no mucho más. Ahora, por radiación se empieza a calentar la plancha, toda la plancha. No está en contacto la plancha con el quemador, no está en contacto, o sea que no hay conducción ahí, pero sí ese calor es irradiado en todas las direcciones, dijimos. Bueno, se empieza a calentar un poco la plancha. Y por supuesto, si yo pongo la mano por acá arriba, voy a sentir que el calor asciende. Si estuviera prendido un buen rato ese quemador, esa cocina, lo que va a pasar es que se empieza a calentar todo el ambiente por convección. Siempre en todos los artefactos vamos a encontrar convección, conducción y radiación. Todo esto que se habló, recuerden que es parte de la teoría y como tal debe estar copiado en la carpeta, o sea que tómense el tiempo, ahora que lo tienen, de desgravar esto que yo les estoy hablando. ¿Qué significa desgravar? Escribir lo que está en modo oral, escribir lo que está en un video en forma escrita. En la carpeta traten de ejemplificarlo, no es necesario que hagan dibujitos, pero sí traten de ejemplificarlo y de poner la explicación tal como la estoy diciendo yo, cosa que les quede registro de lo que estamos hablando. Bien, y comenzando con el artefacto cocina. La cocina es un artefacto utilizado para cocinar o calentar. Calentar, obviamente, estamos hablando de comidas, no ambientes. Constituido en chapas de hierro o acero inoxidable, solapado y estampado. Pueden ser pintadas, enlosadas, pueden ser a leña, querosén o a gas. La que nos atañe a nosotros, obviamente, es la cocina a gas. La cocina de gas era nuestro objeto de análisis, pudiéndose usar con gas envasado o gas natural. Las podemos encontrar en distintos modelos y tamaños, bla bla bla. Bien, vamos un poquito al desglose de la cocina. Este es un gráfico viejo, no se llega a leer bien, acá lo hice de nuevo. Esto se los voy a enviar, o sea que lo van a tener. Fíjense en un desglose de la cocina, un despiece, podemos encontrar la parte superior de la misma, la famosa plancha. Siempre hablamos de la plancha de la cocina. La plancha de la cocina, ¿qué es la plancha de la cocina? Es el chapón de base con sus quemadores, su respaldo, todo en conjunto se llamaría plancha. Si hacemos el desglose, la chapa sola podemos llamarla plancha. Luego están los quemadores, no son hornallas, no son otra forma que ustedes la llaman, son quemadores. El respaldo, pueden llamarla espalda, pero se llama respaldo, es la parte trasera de la plancha. En algunas cocinas no viene el respaldo porque son cocinas para islas. Por debajo de la plancha nos encontramos con caños de aluminio. Estos caños de aluminio son los encargados de conducir el gas desde los robinetes, que es el artefacto, el accesorio que me deja pasar el gas, hasta, que no está acá, no está, hasta una pequeñísima pieza que es la que reduce ese caudal. Imagínense que por este cañito viene mucho caudal.
reduce ese caudal al mínimo indispensable para que entre en el quemador. Esa pequeña pieza se llama inyector, no tiene otro nombre. Algunos insisten en llamarlas con otro nombre, pero ese nombre está prohibido en el curso, como ya bien lo saben. No existe otro nombre, es inyector. Bien, las cocinas tienen inyectores, no tienen otra cosa. Los robinetes van a tener su perilla, que permite apertura o cierre, aumentar o disminuir la llama. El robinete sirve para eso, precisamente para dejar pasar el gas y en qué caudal va a pasar el gas hacia el quemador. ¿Cómo llega el gas a ese robinete? Llega por medio de un barral. Esto se llama barral, acá lo tienen, que es este cañito que se va a conectar. ¿A dónde este cañito? Este cañito de la cocina, ¿a dónde se conecta? ¿De dónde le viene el gas? El gas le viene, les dejé unos segundos para pensar, seguro que ya lo dijeron, de la cañería interna. De la cañería interna. La cañería interna está conectada al medidor, y el medidor está conectado al servicio, y el servicio está conectado a la red, y la red está conectado a la distribuidora, a la que le llegan los caños de alta presión desde el pozo de gas. ¿Se acuerdan ese caminito? Bueno. Llegó acá a mi cocina, el gas ese llegó acá a mi cocina, está entrando por el barral, por medio del robinete lo regulo, pasa por el inyector y llega al quemador. Después vamos a ver el desglose del quemador, qué hace ese gas en el quemador. Después tenemos otras partes de la cocina, menos importantes, el lateral aislado. ¿Por qué aislado? Precisamente por la conducción que habíamos hablado. No queremos que se caliente en demasía, ya que podemos tener cercanos a él, al lateral, ¿qué cosa? También seguramente lo dijeron, podemos tener alacenas de madera. Bien, después tenemos el quemador principal. Recuerden que todos los artefactos van a tener un quemador principal o primario y quemadores secundarios. En el caso de la cocina, los quemadores de la plancha son quemadores secundarios. El quemador principal es el del horno. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de calorías. Bien, las bisagras de la puerta del horno, que ya vamos a ver en clase cómo se cambian. El calientaplatos, la puerta, el calientaplatos, el separador, vidrio templado. Bien. La rejilla o parrilla, plancha, tornillo de sujeción, tapa de quemador. En este caso fíjense que los quemadores son más cortitos. Esto es el asiento del quemador. Bien, vamos a la forma de conexión de la cocina. La cocina se puede conectar de dos maneras, de manera rígida o de manera flexible. La conexión rígida se conecta a través de un caño rígido, un caño epoxi. Niples pueden tener bisagra o no. Se va a extender desde la rosca hembra que se encuentra en la pared, que es parte de ¿quién? De esa rosca hembra de la pared, de ese codo de la pared. ¿Parte de? Sí, es parte de... ¿Sí? ¿Lo dijeron? No los escucho. Es parte de la cañería interna. Hasta una unión doble que se interpondrá entre que sería esta, y la rosca macho de la cocina. La rosca macho de la cocina es la rosca del barral. ¿Se acuerdan del barral? Acá termina en una rosca macho de media. Entre esa rosca macho de media y lo que sería el codo que sale de la cañería interna, vamos a tener que ubicar alguna pieza de conexión. En este caso decimos que la forma rígida es por medio de niples con alguna bisagra y con una unión doble, sí o sí una unión doble. En el caso de las cocinas que superan las 10.000 kilocalorías, sí o sí deberán ir con conexión rígida. Esa es una de las condiciones reglamentarias. Todo artefacto que supere las 10.000 kilocalorías deberán ir con conexión rígida. Caso termotanques, caso calefones, caso calefactores, caso cocinas. En la realidad, esto nos estaría dando a partir del flexible aprobado, que lo permiten en cualquier circunstancia, pero reglamentariamente cualquier artefacto que supera las 10.000 kilocalorías deberá ir con conexión rígida. Ustedes, por supuesto, para asegurarse de hacer las cosas de forma reglamentaria y no tener problemas el día de mañana,
siempre hagan todo de forma reglamentaria. Conecten con conexión rígida todos los artefactos mayores a 10.000. Muy mayores a 10.000, si es 10.700 no. Pero si estamos hablando de un calefón de 20.000, no van a conectarlo con un flexible aprobado de ninguna manera. Por más que el ente regulador, o en este caso la empresa como Camusi, lo permita. Bien. Ustedes van a ver en este videito, yo se los voy a ir relatando, cómo se conecta la cocina con esos accesorios que dijimos. Ahí tenemos el punto de conexión. Ese punto de conexión, recuerdan que era la salida de la cañería interna. Ahí tenemos el barral. ¿Recuerdan el barral de la cocina? Bueno, el barral con una rosca macho de media, en este caso, en la mayoría de los casos. Fíjense lo que hace la persona que está haciendo el video. Mide desde la pared cuál es la distancia, igual eso lo vamos a ver en la práctica, y mide el desplazamiento lateral. Fíjense que ese desplazamiento lateral es mayor a un codo y un contracodo. O sea, yo no puedo utilizar una bisagra de un codo y un contracodo MH porque me estaría viniendo por acá y el barral lo tengo más allá. Al haber tanto desplazamiento lateral, además de desplazamiento vertical que tal vez haya, lo que necesito es una bisagra formada por un codo, un niple y otro codo, que es lo que vemos acá que está armando. Tomo las dos medidas, la medida de fondo, tomo la medida lateral de desplazamiento lateral, y ahora muestra, fíjense, en este caso tenemos, ahí está hablando de la medida de desplazamiento lateral, tenemos un codo MH. ¿Dónde va a ir este extremo macho? En la cañería interna, exacto, en el codo hembra de la cañería interna. Luego se desplaza, acá tengo la unión doble, esa que mencionamos hoy, acá tengo un niple y seguramente va a tener una cupla para poder conectarse al barral. Sí señor, ahí está la cupla. Fíjense, ahí está presentado, vamos a dejarlo presentado, así lo podemos hablar un poquito. Ahí está. Ahí tenemos la conexión, cómo va a quedar. Acá tenemos lo que sería la cupla montada al barral de la cocina. Toda esta parte la armamos. Toda esta parte la armamos. Esta es la bisagra que dijimos, que se forma con un niple. Esta es la bisagra. Y acá tenemos la unión doble. Esta unión doble la desarmamos para poder armar esta parte aquí, esta parte aquí. Y lo último que armo es esta tuerca de la unión doble. Después lo vamos a ver en clase, lo vamos a practicar. Por lo pronto, pueden apreciar cómo va a quedar conectada una cocina con conexión rígida. Bien, el reglamento aclara que en el caso de que la cocina, por más que tenga conexión rígida, quede expuesta a golpes o movimientos, es necesaria la fijación del artefacto a la mampostería. ¿Cómo la fijo? En el caso de que tenga una conexión rígida, la parte superior de la cocina está fijada con esa conexión rígida, por eso se llama rígida. Pero aquí abajo puedo llegar a tener movimiento. En especial porque hoy por hoy las cocinas son una hojalata, son de chapa muy finita. ¿Qué hago? 2 tornillos de fijación, un tornillo de fijación, lo que yo crea necesario para que esta cocina quede anclada, como dice el reglamento, o fijada. Y la otra forma de conexión es la conexión flexible. La conexión flexible se realiza por medio de un flexible que puede venir con el artefacto, lo llamamos conexión flexible con aprobación integral, que significa que está aprobado junto con el artefacto, que el flexible se aprobó en la fábrica del artefacto, no en la fábrica del flexible, sino que ese flexible está en conjunto con el artefacto. Yo compro el artefacto y llega el flexible dentro de la caja del artefacto. Eso significa que tiene aprobación integral. ¿Qué implica eso? Implica que yo lo puedo conectar de esa manera, por más que sea un material que si yo lo compro a la ferretería y trato de conectarlo, el inspector me lo va a rechazar, porque es un material ilegal para conectar una cocina, por ejemplo. Pero si viene con aprobación integral, nadie lo va a rechazar porque ya fue aprobado. Ya fue aprobado cuando se hizo la revisión del artefacto en el IGA o en el BBG.
el IGA o el BBG, aprobó ese flexible que está integral con el artefacto. O también puedo comprar un flexible aprobado, compro en cualquier ferretería, en este caso lo que viene aprobado es el flexible, no con el artefacto, sino el flexible en sí mismo, lo puedo utilizar en cualquier tipo de conexión. Ese flexible está aprobado por un ente certificador, que dijimos que era el IGA o el BBG, y lo puedo utilizar en cocina, en calefactores, en termotanques, en todo artefacto que sea menores de 1000 kilocalorías, recuerden. Bien, en el caso de la conexión flexible sí o sí va a tener que ir fijado y bien fijado la cocina. Voy a ponerle por lo menos 2 puntos de anclaje a lo que es la pared de fondo y 2 puntos de anclaje a lo que es el piso, por aquí debajo, sí o sí. Y si queda expuesta a golpes o movimientos, más todavía. Muy bien. Acá tiene una foto del flexible. Dice conexión flexible extensible. Estos fuelles que ustedes ven acá, lo que hace es extenderse de 20, como leen acá, de 20 a 42 centímetros. Viene de 20 y puedo extenderlo hasta 42 centímetros. Acá tenemos una guarnición, que es esta, no pueden utilizar otra. Esta guarnición viene precisamente para que se utilice con gas. El gas no la va a ir degradando. Si utilizan cualquier otra guarnición, el gas la puede ir degradando. Acá ven, este es el extremo. Este era un extremo. ¿Este extremo a dónde irá conectado? ¿A la pared o a la cocina? A la cocina. A la cocina, que decíamos, ¿se acuerdan cómo terminaba la cocina? El barral, con una rosca macho de media. Entonces esto es una rosca hembra de media, una guarnición de media específica para gas. Entonces esta parte va a ir conectada a la cocina y esta tuerca gira. Esta tuerca gira sin mover el flexible. En cambio, este otro extremo es una rosca macho que va a ir ¿a dónde? A la cañería interna. Y no gira con respecto al flexible, gira el flexible completo. O sea que, ¿cuál de las dos uniones tendré que poner primero? La rosca macho. La rosca macho a la pared, extiendo lo que tenga que extender y por último, con la tuerca que gira loca, voy a poder conectar el barral. Después, obviamente, en la práctica lo vamos a hacer. Muy bien, vamos a dejar acá. Tenemos el quemador para la próxima clase virtual. Se las voy a ir armando, se las voy a armar para la próxima semana. Después les mando una actividad con todo lo que vimos ahora, pero recuerden que tienen que ir completando el apunte de clase. El apunte de clase, todo esto que yo hablé, que ustedes hubieran ido escribiendo en la clase, bueno, lo mismo van a tener que hacer ahora. Me van escuchando y lo van escribiendo. Lo bueno es que pueden pausar, volver atrás, si no me escuchan, si no me entendieron. Bien. Que pasen un lindo fin de semana y la semana que viene ya les estoy mandando la nueva clase teórica con la actividad.